El 31 de marzo del año 2023, la campaña de la alfalfa en España terminó con una producción de forrajes deshidratados de 1.263.040 toneladas. Y en nuestro país, cada año, más de 100.000 hectáreas se destinan a cultivar alfalfa y forrajes deshidratados. La reina de las forrajeras genera más de 14.000 empleos entre directos e indirectos. Y es una materia prima esencial en la alimentación animal y, por lo tanto, también en la humana. Casi el 80% de la producción, hablamos de 1 millón de toneladas, se exporta. Esta industria, la vuestra, ha hecho posible que la alfalfa española se consuma en más de 45 países de todo el mundo, principalmente en Oriente Medio y Asia. Países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, China, Japón o Corea del Sur confían la alimentación de sus animales en la alfalfa deshidratada española. Son números excelentes que reflejan la buena salud de un sector que se ejercita a diario para no perder ni un gramo de músculo en un mercado muy competitivo en el que España está en el podium por méritos propios. Lo que yo acabo de hacer es simplemente darles unas pinceladas sobre la importancia que el cultivo tiene. Ahora ya sí es el turno de que los expertos nos vayan desgranando todos esos puntos que rodean al cultivo de la alfalfa. El primero en hacerlo, y la persona a la que ya voy a dar el turno de palabra, es Miguel Córdoba. Él es CEO en Greenfield Technologies, licenciado en empresariales, y nos va a hablar de la tecnología, la mejor herramienta para rentabilizar el cultivo de forrajes. Miguel, le damos un aplauso y cuando quieras todo el escenario para ti. Hasta aquí. Muy bien, gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización, a EFA, por invitarnos a esta interesantísima jornada. Pero yo antes de comenzar lo que me gustaría es mostrar nuestra solidaridad con todos los agricultores que están reclamando en este momento una mejor valorización de su trabajo y una mejor valorización de sus productos. Todos los que están manifestándose están poniendo encima de la mesa el valor que el campo aporta a toda la sociedad. Así que un aplauso para todos ellos. Yo vengo a hablar de tecnología para la agricultura, en concreto para la alfalfa. Y es cierto que me gustaría contar de dónde nace esta iniciativa, porque pertenezco, como han dicho, a la empresa Greenfield Technologies, que es una empresa que nace de agricultores que habían aprendido que gracias a la tecnología podían ser más competitivos y no querían quedarse solamente ese conocimiento para ellos, sino que querían que también otras explotaciones pudiesen beneficiarse. En definitiva, la finalidad de todo esto es que seamos más competitivos y que utilicemos herramientas que nos puedan ayudar. Y así como ellos, los fundadores de Greenfield, tenían una necesidad de ser más competitivos, pues hay muchas empresas, muchas explotaciones agrarias, mucha industria agroalimentaria que igualmente tiene esa necesidad de contar con herramientas que les ayuden a hacer mejor su trabajo. Por eso en Greenfield, y por dar unas pinceladas de qué es lo que hacemos, quiénes somos, pues somos actualmente 24 personas de perfiles muy diversos, informáticos, estadísticos, matemáticos, científicos de datos, pero lo más importante es que más de la mitad de la plantilla son agrónomos. Agrónomos que están pisando el campo todo el día, validando las herramientas y recibiendo el feeling o las necesidades del sector para que seamos capaces de mejorarla. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, el esquema es que intentamos conocer qué es lo que pasa en el campo, cogiendo datos pues, de información de satélites, de información de drones, de información de sensores, de estaciones meteorológicas, de todo tipo de fuentes, y esos datos interpretarlos. Interpretarlos primero con un conocimiento agronómico, es decir, qué significa esto en este momento, en este cultivo, en esta variedad, en esta región,
y a partir de ahí aplicarle la tecnología, herramientas de inteligencia artificial, capacidad de computación, para ser capaces de generar recomendaciones. Ese es nuestro trabajo, generar recomendaciones que puedan servir tanto a los productores agrícolas como a la industria agroalimentaria para ser más rentables, para ser más sostenibles. Y cuando yo digo sostenible, primero está la sostenibilidad económica para que podamos estar vivos y segundo está la sostenibilidad medioambiental y la social. Pero primero tenemos que ser competitivos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues generamos recomendaciones de forma sencilla para que los técnicos o las industrias puedan tomar decisiones en su día a día. Y que luego esas decisiones, esa información, si se la mandamos por WhatsApp o por correo electrónico o a través de una plataforma, a nosotros nos da igual. Lo que queremos es que esa información de qué es lo que está pasando en el campo la reciban. Es decir, no somos una empresa de software, somos una empresa que analiza el campo con tecnología y ayuda a que se tomen mejores decisiones, pero siempre desde el punto de vista agronómico. No somos unos tecnólogos que están en San Francisco y que miran con un satélite lo que pasa en una finca y no saben ni siquiera qué cultivo es, sino que nos gusta dar soporte, pero también pisar el campo. Con el objetivo siempre de conseguir pues, que los técnicos ahorren tiempo, conocemos el día a día de una explotación, de una finca, y sabemos que una de las carencias que más nos encontramos es que los técnicos tienen poco tiempo. Bueno, pues eso es uno de los beneficios que intentamos aportar, pues que se controle mejor el riego, hay veces que se tiene que ahorrar, hay veces que simplemente se tiene que regar mejor. En definitiva, que se aumente la producción y eso va a permitir aumentar la rentabilidad. Esto que estamos viendo estos días, la falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas viene provocado por la presión tanto de costes como medioambientales, de todo tipo, que tenemos que intentar ayudar con herramientas a que sea más fácil conseguirlo, ¿no? Y por último, y en el caso de la alfalfa, muy claramente, la mejora del suelo. Eso es uno de nuestros objetivos también. ¿Para quién estamos trabajando en la actualidad? Pues lo decía antes, tanto para agricultores como para la propia industria. Y de forma muy resumida, y ahora lo explicaré con un poquito más de detalle, para agricultores nos centramos en conocer bien el suelo o ayudarles a que conozcan bien el suelo, ayudarles con la nutrición, con abonado y fertilización, una vez que conocemos el suelo. Lo que antes mencionaba, mucho hincapié en el riego, dependiendo de las zonas, el riego en la alfalfa es el factor crítico que hace que un año pueda ser bueno o pueda ser malo, o una parcela pueda ser buena o pueda ser mala. Y luego también a los agricultores les ayudamos mandándoles alertas de cuando algo no está yendo bien, o mejor dicho, cuando algo no va a ir bien, cuando detectamos que algún problema se está aproximando. De cara a la industria, si tenemos en cuenta que analizamos o conocemos qué es lo que pasa en todas las parcelas que abastecen a una determinada planta, podemos ayudarles a organizar la logística de los cortes, saber qué parcelas son las que están listas, podemos ayudarle a hacer una predicción de producción, que puedan hacer una planificación de qué entradas van a tener en los próximos días o en las próximas semanas. Igualmente nos encontramos con que la industria en muchos casos tiene que hacer una vigilancia estrecha de que el riego se esté haciendo bien. La superficie que abastece una planta es muy grande y hay un gran número de parcelas que la industria necesita conocer si se está haciendo bien la labor de riego o no, y igualmente si está habiendo algún problema, pues que reciba esas alertas. Entrando un poquito más en detalle, en cuanto a la parte de suelo, siempre decimos que todo empieza en el suelo. En la agricultura todo empieza en el suelo. Si tenemos una buena parcela, en gran parte va a venir determinado por el tipo de suelo. Es importantísimo que se conozcan. Nos encontramos muchos casos donde es difícil saber exactamente todas las características que tiene el suelo. Este es un tipo de trabajo que hacemos usando sensores que pasamos por la finca. Lo realizamos también llevando a cabo analíticas
y aplicando nuestro conocimiento de miles de hectáreas monitorizadas en los últimos años que nos permite aplicar para hacer de una forma más eficiente. Esta caracterización de suelo que hacemos nos va a permitir que el agricultor conozca las características en cuanto a textura. Normalmente lo que se hace es que se hacen analíticas puntuales y sé cómo es mi finca, pero lo que sé es exactamente esa muestra que he tomado, que pueden ser 2 litros de suelo aquí y 2 litros de suelo más allá. Y lo que pasa en medio, pues muchas veces es una incógnita. Y según la experiencia que tenemos, lo que nos dice la experiencia es que no hay ni una sola finca que nos hayamos encontrado que sea homogénea, donde siempre hay heterogeneidad y debemos tratarla de forma diferente a cada zona que es diferente. Este conocimiento de la parte física pues, nos va a facilitar que podamos hacer un riego adecuado para cada zona. Es decir, si conocemos cómo es la capacidad de retención de agua de toda una parcela, de cada metro cuadrado de una parcela, o la velocidad de infiltración, podré adecuar mi tipo de riego, mi sistema de riego a esas características y a esa zonificación que tengo en mi parcela. No solamente nos quedamos en determinar cómo son las características físicas del suelo, sino también las nutricionales. Y aquí, a modo de ejemplo, esta es una de las herramientas que se pueden facilitar, pues un mapa de cuál es el nitrógeno contenido en el suelo o podría ser también de la materia orgánica o del fósforo que tiene cada metro cuadrado de mi parcela. Pero más allá del conocimiento de qué es lo que pasa a nivel físico y químico, digamos, en el suelo, cada vez tiene más importancia la actividad microbiológica, la microbiota del suelo. Puede ser que tenga unos niveles adecuados de nutrientes, pero que no estén disponibles para la planta porque no existen las bacterias que los solubilizan o porque no tiene la actividad microbiológica, tiene una serie de bloqueos que necesitamos conocer. Bueno, pues conocer la presencia no solo de patógenos o de organismos beneficiosos en el suelo, como en este caso tenemos un mapa de Fusarium, igualmente podría ser un mapa de cualquier otro patógeno que nos encontramos que pueda afectar a nuestro cultivo, sino que también podemos ayudar a conocer cuáles son las actividades microbiológicas que permiten que esa nutrición sea mucho más efectiva. De manera que este tipo de herramientas me va a permitir, junto con esta última, a modo de ejemplo, un modelo digital del terreno donde conocemos las elevaciones, las pendientes, las zonas de acumulación de agua, nos va a permitir conocer la parcela, poder empezar a hacer un manejo mucho más adecuado. Ese es el primer punto, el conocimiento del suelo. El conocimiento de mi parcela también me va a permitir, la tecnología que aplicamos, nos permite conocer aquellas zonas que históricamente no han funcionado. Y si no han funcionado en los últimos 10 años, pues posiblemente no sea una zona apta para el cultivo de la alfalfa. Y si no es apta, pues ya podré tomar las decisiones que quiera, o no sembrar, o no arrendar, si es el caso de una finca arrendada, donde en muchos casos nos piden este trabajo antes de alguien arrendar una serie de fincas para dedicar estrictamente la superficie que es apta para el cultivo. Resumiendo, en la parte de suelo, conocer mi finca. Esas son herramientas que permite la tecnología y, como antes decía, son ejemplos reales, aplicables al día a día y a las necesidades del agricultor. Una segunda parte de la que me ofrece la tecnología, poder conocer las necesidades de nutrición y llevar a cabo mapas de nutrición variable, como es este ejemplo que hemos realizado en colaboración con la empresa Agrarium de Monzón, donde una vez que conocemos qué le sucede al suelo, qué características tiene el suelo, pues ya puedo empezar a aplicar una estrategia nutricional acorde a lo que hay y no aplicar una fertilización, un abonado, todo por igual cuando las necesidades no son todas por igual. De cara al riego, como antes decía, factor crítico en muchos casos, la tecnología hoy día nos permite conocer, bien, la tecnología permite conocer muchas cosas, pero la tecnología junto con el conocimiento agronómico nos permite conocer
¿cuánto necesita beber la planta? ¿Qué necesidades hídricas tiene? ¿Y cuánto necesita incluso en cada zona? Hay zonas que necesitan más agua y hay zonas que necesitan menos. La mayoría de las veces no podemos aplicar el riego de forma diferenciada, tenemos que regar todo por igual, pero al menos que sepamos cuáles son las necesidades que tiene cada parcela. Esto lo realizamos en el cultivo de la alfalfa diariamente, para cada parcela. ¿Cuáles son sus necesidades? Conociendo cuál es el estado fenológico, en qué fase del cultivo nos encontramos, conociendo cuáles son las condiciones climáticas de esa parcela, pues velocidad del viento, temperatura, radiación, etcétera, etcétera, podemos determinar cada día las necesidades hídricas. ¿Y qué hacemos? Pues cada día le enviamos al agricultor, hoy tienes que regar, o generalmente lo solemos hacer a las 8 de la tarde, mañana tienes que regar, pues en esta parcela de aquí 16 litros, en esta otra 21 y en esta de abajo también otros 21. Bueno, en este caso son recomendaciones semanales, ¿vale? Las hacemos diarias o semanales según como quiera. Y el agricultor, que normalmente tiene una grandísima experiencia en hacer el riego, siempre agradece tener una guía de saber qué es lo que realmente necesita la planta y no tener que utilizar solamente la intuición para poder tomar sus decisiones. Igualmente, esa supervisión que se puede hacer de una parcela nos permite saber qué zonas están teniendo un comportamiento anómalo. Y donde hay un comportamiento en alguna variable que no es el adecuado, generar una alerta y decir, oye, en estas zonas que están enmarcadas en rojo, el cultivo no está yendo bien. Quizá, incluso la mayoría de las veces, antes de que sea visible para el ojo humano. Y ahora cuando se conoce que esa zona tiene problemas, pues el técnico cuando va a visitar la parcela va a las zonas que sabe que tiene problemas o que le hemos advertido que tiene problemas, ¿vale? Se trata de ayudar a reducir el tiempo que dedica a andar por las fincas. Esto de forma muy resumida, porque hoy no se trataba de entrar en mucha profundidad, pero sí de forma resumida son las herramientas que fundamentalmente aplicamos para los agricultores. Y a la industria, la tecnología que te permite saber qué es lo que pasa en el campo también les de gran utilidad. Y en este caso, como antes decía, si analizamos todo lo que pasa en una parcela y eso mismo lo hacemos en todas las que abastecen a una planta, pues ya puedo empezar a tener datos agregados que a la planta le resultan de interés. Como por ejemplo, lo que antes mencionaba, ayudarle a ordenar cuáles son los cortes, cuáles son las fincas que primero se tienen que cortar y mandar todos los días o cada semana, según cada caso nos lo piden, cuáles son las parcelas que se tienen que cortar la siguiente semana por orden de madurez o por orden de estado fenológico. Y en algunos casos lo que nos dicen, oye, me interesa maximizar los kilos, con lo cual dame la fecha más adecuada para maximizar los kilos. Y en otros casos nos dicen, mira, me interesa maximizar calidad. Dame la fecha del estado fenológico de cada parcela donde yo voy a tener a lo mejor menos kilos, pero voy a tener más calidad. Y semanalmente se pasa esa información para que la industria pueda tomar la decisión. Nos basamos también, hacemos una predicción de cuál es la biomasa que va a tener cada una de las parcelas e incluso, como antes decía, orientándola hacia maximizar la calidad o maximizar la producción. Si de cada parcela tengo una fecha que es la idónea y tengo cuántos kilos, si eso lo pongo en un calendario, donde la línea, digamos que es el tiempo, pues aquí tengo cuántos kilos me va a ir entrando cada día o cada semana. Arriba son kilos y abajo son hectáreas. En definitiva, la fábrica tiene una información general de qué es lo que está pasando en el campo, si va a subir, si va a bajar, si tiene que aumentar la capacidad o va a entrar menos kilos de cara ya a todas las decisiones internas que tenga que tomar. Y en cuanto al riego, igualmente. Si nosotros estamos haciendo un control de qué es lo que necesita regar cada parcela y de todas las parcelas que abastecen a una planta le damos esa información, pues los técnicos podrán
de cara a ir a visitar a los agricultores, podrán saber si están regando bien o podrán ayudarles a recomendarles cuál es lo que deberían regar. Igualmente, un control muy exhaustivo del riego, que en el caso de las fábricas, pues presentamos de forma agregada, y este es un ejemplo de una serie de pivots a los que cada 5 días mandamos un informe donde decimos: aquí en las zonas blancas se está regando bien, en las zonas azules tienes exceso de agua y en las zonas rojas tienes defectos. Seguramente el técnico de cada pivot lo tenga bastante controlado, pero la fábrica necesita tener una visión general si todo está bajo control. Ese es un poco el propósito, que una vez analizado las necesidades de cada parcela, nos permite poder decir en un pivot cómo se debe sectorizar dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de las necesidades de la planta. Y voy concluyendo ya. Me gustaría explicar que en realidad siempre se ha entendido que la tecnología tiene que ser una fuente de datos para los agricultores. Nosotros siempre pensamos que deberíamos hacer el favor al agricultor de no darle más datos, que bastantes datos tiene ya, que lo que tenemos que ayudarle es a digerirlos. Y en un principio la agricultura de precisión siempre se había entendido como facilitar datos objetivos para tomar decisiones correctas. Actualmente o posteriormente, la filosofía ha pasado a ser una interpretación de esos datos y generar recomendaciones, y hoy en día todas las tendencias van alineadas hacia que esta toma de decisiones tenga una visión de largo plazo orientada a la sostenibilidad, orientada a valorar las prácticas de agricultura regenerativa que me van a ayudar a cumplir con todos los requerimientos que se están exigiendo a nuestro entorno. Y aplicando todas estas herramientas, pues la experiencia que tenemos, que es finalmente esos objetivos que nos planteamos para ayudar a la agricultura, pues se pueden conseguir, que estamos viendo ahorros importantes de tiempo, reducciones de emisiones, estamos viendo una mayor eficiencia en el riego e incluso aumentos de la producción. Y como antes decía, la tecnología no va a sustituir a los técnicos ni a las personas. La tecnología tiene que ir enfocada como una herramienta para que les haga ser mucho más eficientes. Muchas gracias.